Bueno, pues primero que todo, mientras iniciamos este webinar tan interesante en People y Advanced Analytics, me encantaría pues darle la bienvenida a todos nuestros asistentes. Veo acá ya varias personas entrando en el webinar. eh, Personas de compañías nuevas que no hacen parte de los clientes de Nala, pero sí también veo por ahí un par de clientes de Nala, así que chévere que estén acá hoy con nosotros. Y la idea de hoy es hablar un poquito de estos modelos que se pueden hacer in-house o outsourcing, que es mejor que no, y trajimos a dos expertos en el tema. Eh, Así que antes de empezar a tocar el tema, todo me gustaría que la audiencia los conociera a ustedes, Gerso, Carlos. Gerso, solamente para dar una pequeña intro, es una persona que lleva dedicándose a este mundo, yo creo que desde antes de que existiera como tal analítica avanzada. Mentiras, Gerso, te estoy molestando. Pero sí, de verdad. Claro, me hace Eh, ver la historia. Están no, revelando y la edad de Gerso. estamos dando la edad de Gerso. Mentiras, pero antes de cualquier cosa, Gerso, lo que sí quería hacer era felicitarte por tu nuevo cargo eh, en City Data, porque de verdad que, pues yo que he tenido el placer de trabajar contigo, trabajar con Gerso es impresionante, es una mente brillante en este tema, así que creo que acaban de hacer una excelente adquisición. Y si nos puedes contar un poquito de ti, de tu experiencia, de lo que has venido haciendo y de este nuevo reto, también súper. Claro, bueno, en realidad el privilegio fue mío de trabajar con Nala, ¿no es cierto?, en sus inicios. Y súper bien, fue una muy bonita experiencia, aprendí mucho de Mafe, en realidad súper experta, y se van a dar cuenta al trabajar con ella. Bueno, mis inicios, tengo una carrera que se llama Ingeniería Comercial, que no es ni ingeniería ni comercial, y siempre cuento lo mismo, porque en realidad eso fue un trauma para mí, al salir como al mercado laboral. No fue la mejor, que ver una empresa, para que vean ustedes, no sé, y estudiar un doctorado en Economía y Finanzas. Después de eso me llamaron al INE, y estuve en el Instituto Nacional de Estadística, y ahí aprendí mucho de lo que es matemática, estadística, fue una súper buena escuela. De ahí en adelante empecé a trabajar y colaboré con una empresa que se llama Metricar, que después la vendimos a Iguay, y que me permitió también ir hacia Panamá, porque también, bueno, colaboro con el Fondo Monetario, entonces en ese transcurso de analítica y estos temas que veía en el fondo, me fui a Panamá. Estuve en Panamá, fundamos una institución que lo que hace era entregarle conocimiento rápido a los chicos para poderlos impactar y mejorar su calidad de vida. Ese era el gran objetivo. Nos expandimos de Panamá, Costa Rica, hasta Guatemala. Nos fue súper bien en realidad. Y después formamos otras empresas, que es Vectuk Analytics, después de haber pasado por Nala, por la Sí. experiencia de Nala, ¿no es cierto? Fundamos una empresa de implementación de Analytics. 3 años ya en México, me cambié de Panamá, me cambié a México en la pandemia. Aquí como post pandemia, me tocó la pandemia en México. Y este año, un año muy bonito, me llegó el ofrecimiento de Entity Data. Estuvimos ahí trabajando antes de aceptar, ¿no es cierto?, de conocer los líderes. Me encantó en realidad la institución. Creé mucho en el talento y creo que, mira, como que todas las energías fluyen, ¿no? O sea, imagínate haber trabajado con Nala, que cree justamente en el talento y que cree que probablemente somos talento céntrico. Me llegó la oportunidad de Entity, entendiendo justamente eso, ¿no? Entendiendo como lo importante y lo relevante como una empresa de consultoría en donde su principal activo es el talento y cómo lo tiene que cuidar. Entonces, como que todas las energías van fluyendo, es mágico esto y de alguna forma me inserté hace 3, 4 días. Firmé el contrato en mes y ya poniéndome un board. Es súper exigente, un ritmo. Yo pensaba que trabajaba como más lo sabía, ¿no es cierto? Me levantaba a las 5, muy tarde, pero es súper exigente el ritmo para poder entregar valor, ¿no es cierto?, dentro de lo que serían nuestros asociados, nuestros clientes, nuestro mercado, ¿no? Entonces aquí estoy súper feliz, súper contento de también estar con ustedes, también estar con Carlos. A Mafe la conozco hace mucho tiempo y tengo una cercanía súper fuerte, pero a Carlos lo vengo conociendo. Siempre Mafe me hablaba de Carlos, así que un honor estar también Carlos aquí en este debate, para poderle sacar el mayor provecho, ¿no es cierto?, a estos minutitos.
Así que muchas gracias por la oportunidad, Mafe, Carlos, de estar con ustedes. Bueno, Carlos, y ahora ya que Gerso presentó, nos dio un poquito de su contexto todo, si nos puedes compartir el tuyo. Bueno, igual yo soy una persona mucho más numérica que expresiva, entonces creo que mi presentación va a ser un poco más corta que la de Gerson. Bueno, les cuento un poco de mí. Eh, yo soy economista, tengo una especialización, una maestría en finanzas. Como ven, siempre me fui por el lado de los números y más que todo me enfocaba en lo financiero. Y eso me llevó a que mi trabajo se enfocara más hacia el mundo de las finanzas en un comienzo. Yo empecé trabajando en la Bolsa de Valores de Colombia ya hace bastante tiempo. Duré allá trabajando 15 años y allá llegué a ser el director de información y medios electrónicos. Me tocó una época, digamos, muy bonita en la transformación de la bolsa porque inicialmente cuando arranqué información solamente era hacer un par de reportes y ya. Eso era lo que se concebía como información, hacer un boletín diario que se publicaba diariamente y con eso nos sentíamos tranquilos. Sin embargo, en la medida que el mundo fue cambiando, tuve pues, la bonita oportunidad de que me dieran el reto de empezar a crecer el área de información de la bolsa y volver la información de esta entidad en el centro de la organización. Eh, Ahí empecé como director de información y medios electrónicos, estuve mucho tiempo trabajando, mirando cómo hacer para sacar el mayor provecho de la información de bolsa, cómo hacer toda la transición hacia que las negociaciones en bolsa fueran electrónicas, empezar a utilizar la información para que nuestros diferentes clientes pudieran hacer algoritmos de negociación y empezar a meterse en el mundo del high frequency trading y fue una aventura muy chévere y me siento pues, muy orgulloso de haber trabajado durante tanto tiempo en esa entidad. Después de ahí me fui para la Contraloría General de la República en Colombia, donde estuve como Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas durante 4 años. En esta labor básicamente lo que hacía era evaluación de políticas públicas y tener una parte muy interesante que me gustó mucho, que es todo lo que tiene que ver con la recolección y análisis de las estadísticas fiscales del país. Hacíamos muchos análisis acerca de la utilización del presupuesto general de la nación, cómo se podía optimizar su uso, mirando si se estaba utilizando adecuadamente o no. Y fue también una experiencia inolvidable. Son 4 años que me dejaron también grandes conocimientos que ya tenían finanzas privadas, ahora también de la mano de finanzas públicas y mucho aprender de la información y fue un ambiente totalmente diferente. Mientras en bolsa para nosotros la información en tiempo real se medía en microsegundos, en sector público y presupuesto general de la nación, tiempo real es un día. O sea, si al final del día se tiene la información, es perfecto. Pues y es porque esa es la periodicidad que se necesita. Pero entonces también fue otra experiencia increíble. Desde octubre del año pasado estoy como Chief Data Officer de Nala, que también ha sido también otra experiencia increíble, empezando a utilizar información mucho más enfocada hacia el talento humano, que por eso digamos que me alegro mucho de haber pasado por Contraloría General de la República, porque fue como esa transición, porque inicialmente en bolsa eran más datos netamente financieros y de cómo mirar plata, o sea, información pero en términos de plata. Y aquí en sector público fue más en términos del impacto social que puede generar esa información. Y ahora llegando a Nala, pues enfocándolo muchísimo más hacia cómo hacemos para que el talento humano se desarrolle y pueda permanecer de manera, digamos, muy, digamos, de una manera muy contenta, o sea, que estén felices en el Sí. lugar donde están y que puedan seguir creciendo y desarrollándose como personas en las diferentes entidades en las que estén. Ese es ¿No? básicamente mi resumen y bueno, pues le doy la palabra a María para que siga adelante con el webinar. Mire, dijo que no tenía iba a presentar casi y fue Sí, ¿no es cierto? también súper Sí. chévere. Cuando son temas que no le apasionan, siempre se puede extender un poco más. Acá entonces, pues digamos que más que una presentación muy formal, todo queremos más es una conversación y un Claro. poco lo que nos trajo hoy acá fue poder entender como qué iniciativas realmente vale la pena que nosotros desarrollemos internamente, qué iniciativas son mejores desarrollarlas de forma externa, todo. Entonces, pues primero me gustaría que abordáramos con Gerso, tú que has tenido experiencia
haciendo consultoría para diferentes compañías, todo que sabes lo que es hacer desarrollo, modelos internos y también como un tercero haciéndolo para diferentes empresas. ¿Por qué crees que una empresa debería tomar la decisión de desarrollarlo internamente o por qué afuera? Y acá antes también de seguir, para decirle a los participantes, nosotros vamos a tratar de que esta primera parte de la conversación fluya un poquito y después voy a abrir para preguntas, todo, y que si quieren irlas dejando en el chat de preguntas, las pueden ir dejando ahí para que no se les olviden y luego ya las abrimos, las leemos y cualquier cosa pasamos la palabra. Entonces, Gerso, cuéntanos ahí en tu experiencia, ¿tú qué crees que es como la mejor salida para una empresa? Sí, fíjense que como una respuesta, creo que única, ¿no es cierto? O más bien estándar, no existe, ¿no es cierto? Por el otro lado, tengo el otro lado que dice, depende, ¿no es cierto? Siempre la respuesta del consultor es como depende. Pero me gustaría como tratar de elaborar un framework con ustedes, ¿no es cierto? En esta conversación de los puntos más relevantes. Yo podría poner como algunos puntos y ustedes incluso me podrían decir, oye, te faltó esto o esto, ¿no? Esto es según mi experiencia. Entonces, si me permiten, voy a poder compartirles y hacer como esto interactivo, ¿no? Y como, no sé si se ve ahí. Perfecto, ahí te vemos. ¿Se ve? Ya. Entonces, un primer punto que yo vería como deberíamos tener en cuenta sería las necesidades funcionales, ¿cierto? Yo voy a hablar en general porque si ustedes me hacen la bajada en People Analytics, ¿no es cierto? Que ustedes son más expertos que yo en ello, ¿no? Yo voy a pensar en proyecto analítico, por ejemplo. Si este proyecto analítico deberíamos elaborarlo propio o en realidad este proyecto analítico debería ser un tercero, ¿no es cierto? Entonces las necesidades funcionales ahí que podría ser un tema muy específico, por ejemplo, yo quisiera ver el churn de mis clientes o el attrition, ¿no es cierto?, de mis colaboradores, ¿no? Entonces, como es demasiado específico y solamente apunta a ese nivel, podríamos estar en esta vertical y analizar esa vertical que tanto repercute, ¿no es cierto? Otro punto importante, mi sensación, ¿no es cierto?, es la flexibilidad que necesitamos en el proyecto, o sea, qué tan flexible, la flexibilidad y escalabilidad, ¿no es cierto? O sea, que de alguna forma esto lo tenga que conectar a ciertas aplicaciones, ¿no es cierto? Tratar de que esto esté conversando con Slack, que esté conversando con Teams, que esté conversando con otras aplicaciones, ¿no? Un tercer punto para mí importante es si tú tienes que tener el control de la propiedad, ¿no? O sea, esto es básicamente si es que es parte de tu core, ¿no es cierto? Imaginemos que estamos en Netflix y estamos desarrollando streaming, ¿no es cierto? Sería como ilógico que Netflix le endosara a un tercero su streaming, ¿no? O sea, dependo de un tercero para poder proyectar mis películas. Pero por el otro lado, Netflix, ¿no es cierto? Si no son buenos para poder hacer contabilidad, ¿no es cierto? Sería como ilógico que elaboraran un software de contabilidad si Netflix se dedica a mostrar películas, ¿no? Entonces, como que ahí está un punto esencial, la propiedad la necesito tener yo, es parte de mi core o no, ¿no? Un cuarto punto que creo que este les va a hacer como mucho sentido, tiempo de implementación, ¿cierto? ¿Lo necesito para ahora? ¿O en realidad el desarrollo que puede ser propio puede esperar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 10 años? Porque me he encontrado con desarrollos que pueden ser eternos, más ¿no es cierto? Y quizás tú también has tenido experiencia. Y el quinto punto, creo que el último, ¿no es cierto? El costo, gasto, ¿no es cierto? Beneficio que podríamos tener de esto, ¿no? Entonces, Sí, sí, Marta, no, dime. termina la idea de ese y ahí te hago una pregunta.
Entonces, hay temas como muy fundamentales, creo yo, en evaluar estos tres componentes, que son tres componentes por separado en realidad, ¿no es cierto? Pero si uno los trata de condensar, es que qué tanto costo-beneficio va a ser hacerlo propio, ¿no es cierto? Y tanto me voy a tardar, cuánto voy a dedicar de mi talento a poder hacerlo, versus un fee mensual que le voy a pagar a una aplicación, ¿no es cierto? Versus que, no sé, si voy a poner el ejemplo de Slack, ¿no es cierto? Si necesito comunicarme a través de una plataforma y que esta plataforma ya esté súper como consagrada, ¿no es cierto? Y sea muy buena, muy robusta, versus que la haga yo, Slack me cuesta $4, $5, ¿no es cierto? Y hacerlo yo me costará millones de dólares probablemente para llegar a hacer algo tan robusto como lo es Slack, ¿no? Eh, ya, como que esos 5 puntos, no sé cómo lo ven ustedes, no sé si hay un punto que se me escapa y que probablemente deberíamos incorporarlo, pero creo yo como en base a mi experiencia de nuevo, tal como lo hizo Mafe, ¿no es cierto? Son los puntos que he evaluado ya al ver o enfrentar este tipo de disyuntiva. Entonces, un poco para recapitular. Cuando una compañía viene con esta necesidad de necesitamos desarrollar un modelo analítico de X para resolver X problema, acá digamos que tu respuesta, y me encantó más como de consultor, no hay sí, no hay bueno, no hay malo, es depende, pero para Ajá. ti el depende se responde a través como de estas preguntas, es como el modelo de, ok, si necesito hacerlo in-house o por medio de un tercero, va a ser de acuerdo a uno que la necesidad que esté resolviendo funcional es algo como súper específico, que nadie más va a hacer, que nada más soy yo o algo así, tal vez hacerlo por fuera va a ser muy difícil, pero si es algo que funcionalmente ya lo entrega algo más, ok, puedo resolverlo por fuera. Luego viene el tema de flexibilidad y escala, que en el que comentabas está mucho más en que estoy desarrollando algo, pero necesito que se conecte con, no sé, necesito que el input de la data que estoy generando para este modelo no solamente sea de mi sistema financiero, sino que además me traiga cómo otras personas están interactuando con él en Slack o lo que decías, o en Gmail o en cualquier otro, o sea, qué tanto lo tengo que conectar, qué tanto tiene que seguir creciendo en la empresa. De hecho, te voy a poner un ejemplo quizá mucho más difícil, ¿no? Imagínate que una empresa está migrando de ERP o de SAP, ¿no es cierto? Ujú. Está en ese proceso de migración. Si él está haciendo algo propio, tiene que considerar que va a migrar hacia otro ERP. Pero si yo estoy trabajando con un tercero y como hay aplicaciones que se conectan, no hay ningún problema. Transito de un conector a otro conector. Entonces eso hay que evaluarlo. Si para ti es Okay. importante, ¿no es cierto, Mafe? Ya probablemente tú tienes que ir por una u otra estrategia. ¿Se comprende? Sí. Em, Luego viene todo el tema de control de propiedad, que acá muy de acuerdo contigo, si es algo core del negocio, tal vez Netflix no va a pedir de alguien que desarrolle su sistema de streaming, que es su core, pero sí el de finanzas, porque al final, para que ese no es su core, de pronto no vale la pena tanto hacerlo. Ajá. Em, Y más encima de eso, o sea, voy a otro nivel. Netflix, imagínate, ¿tendrá el talento para poder desarrollar algo tan específico que tendría que ser la contabilidad? O en el caso de Nala, ¿no es cierto? ¿Tendrá el perfil de personas dentro que sepan tanto de People Analytics, de talento, para poder desarrollar un software y mezclarlo eso con un equipo de desarrollo de software y mezclarlo esto con el desarrollo de deploy, ¿no es cierto?, de UX, de todo lo que significa eso, ¿no es cierto? Si no es y si no es el core, ¿no es cierto? Porque es solamente como para algo que va a ser muy funcional. Entonces, hay que pensar bien si es que estás tomando ese desafío. ¿Por qué te lo digo, Mafe? Porque en general me ha pasado que se embarcan en algo que no es core. Se embarcan en algo que probablemente no tiene y sentido. yo creo que se embarcan mucho sin saber este último punto que pones acá de costo, gasto y beneficio sin esto, porque a veces hay muchos costos ocultos que tienen este desarrollo atrás Sí. y que el beneficio no es tan grande para la empresa. Y es cuando tú dices como, ok, voy a invertir X cantidad de plata, pero si al final el beneficio que me va a traer no es de mi core de negocio, no es algo que me va a hacer crecer en el largo plazo, ¿no? Debería haber invertido eso cuando hay plataformas que lo hacen ya hoy en día por $4 o $5 al mes o lo que sea. Eso es como la gran
pregunta que yo creo que a veces Claro, cuando llegamos a hablar con clientes hablan, estamos haciendo todo con un equipo interno de People Analytics eh, y súper chévere porque tienen toda la data desde ellos, genial y demás, pero ¿cuánto nos está costando esto versus el beneficio, el uso que le estamos dando? Realmente es es- ahí como que, no sé si las empresas lo están viendo de todo. Ahí, Carlos, no sé si tú tengas como también... Sí, y eso es algo que precisamente en lo que me voy a enfocar ahora en lo que me voy a enfocar ahora más adelante de lo que les voy a contar, pero precisamente uno muchas veces cuando se embarca en proyectos de este tipo, uno parte con una expectativa que se va diluyendo a medida que uno se choca con la realidad. Uno cree que el proyecto le puede costar poco, que tiene casi todas las variables controladas, pero se empieza uno a encontrar en la práctica que la información no es tan fácil de obtener. Tengo sistemas muy, digamos, tengo sistemas que no todas las personas o mi misma área de IT entiende bien en la organización cómo funcionan porque vienen desde hace mucho tiempo, no hay personas que tengan conocimiento técnico de esos resultados, a qué se refieren, si yo quiero hacer comparaciones con otras empresas, no tengo esa información y me empiezo a encontrar con una serie de inconvenientes que hacen que al final el proyecto tenga muchos más costos y gastos de los que yo tenía pensados inicialmente. Y sí, acá, la otra cosa que a mí me pasa cuando pienso en esto es, y obviamente pues yo siempre voy a ir por el outsourcing, siempre voy a dar los beneficios, porque obviamente tengo a Nala, Nala es una herramienta que al final le da people analytics a las empresas, pero parte de lo que el gran desafío cuando uno lo hace in-house, yo también pienso es en la distribución de resultados. Eh, Porque muchas veces tenemos todo un equipo de analytics ahí, data science, todo enfocados en sacarme estos datos, generarme reportes, pero después cómo lo distribuyo a las demás personas para que tomen decisiones, claro. eso también es súper complejo de hacer. Es como, por algo existen herramientas como Power BI, como Tableau, como todas esas que se encargan de una forma, con accesos, con limitación, con esto, lo otro, como darle acceso a la información a diferentes roles, con diferentes permisos. eh, y esto se logra pues, con empresas y con softwares que ya están más construidos con esta finalidad. Un poco, también creo que eso es algo que no sale ahí, pero creo que el cómo distribuyo después esa información también Mm, es una gran, eh, claro, es algo que hay que tener en cuenta cuando uno empieza a construir modelos internos dentro de la empresa como la gestión del cambio, ¿no es cierto? también. Sí, su distribución o gestión del cambio. Sí, que esté en un formato que sea útil, que ayude a que las personas tomen decisiones, porque al final, Claro, que eh, ayude, cuando, ¿no es cuando cierto? estoy elaborando cualquier modelo, lo que sea, al final lo que yo necesito, lo que quiero es que las personas puedan tomar decisiones con eso. Para eso estoy haciendo todo ese análisis por detrás y no Exactamente. hay, no hay, no hay mucho más. Sí, si no Y se ahí, pueden tomar decisiones con la información obtenida, pues, Cierto, pues básicamente sí. perdí mi tiempo. De total. hecho, la definición de People Analytics, que es un poco el tema que venimos a hablar hoy, es un poco eso, es como cómo a través de datos ayudamos a que personas tomen decisiones. Si todo lo que yo hice no ayuda a que la gente tomara decisiones, no estoy haciendo People Analytics, simplemente estoy presentando datos, pero no está ayudando a conseguir. Entonces tengo que tener como súper claro cuál es el problema que tengo que resolver. El modelo me ayuda a darme visibilidad y después me ayuda a decir qué decisiones podría tomar con base a eso que vi ahí. Pero ese es como el Sí, objetivo. perfecto. Y ahí me gustaría, entonces, ya estableciendo que lo primero, como abogado del diablo, no hay fórmula única, no es que hacerlo in-house o Sí, outsourcing es el correcto para cada uno, sino depende de cada empresa, depende mira, y ahí va a ser una tablita sí, de me qué gusta tantos puntos tienen cada uno. el tema consultivo, ¿no es cierto? Que realmente siento como que ordena mucho y esquematiza mucho como la toma de decisión. Entonces, imagínense que aquí vamos a poner los costos, los gastos y los beneficios Ujú. en este cuadrante, y en este otro cuadrante los que Mafe no tomó en cuenta, ¿no es cierto? Que sería el tiempo, ¿ya? Que de alguna forma ella probablemente lo podemos evaluar en esto. Entonces, imagínense que esto va de menos a más, ¿no es cierto? Y esto va
vamos a sacar el beneficio, porque algunos contadores me van a decir cómo eso de menos a más y están mezclando, ¿no? Vamos a poner costo-gasto de menos a más, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por así decirlo, lo vamos a poner en rojo, una aplicación. Yo diría que esta se parece más a hacerlo, ¿no es cierto?, legacy, ¿no es cierto?, a una aplicación propia, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo y probablemente costos y gastos son altos, ¿no es cierto? ¿Sí? Para este ejemplo de estos dos, de estos dos variables, ¿no es cierto? Pudiese ser Ajá. que mezclemos las otras variables. Yo aquí estoy diciendo, estas son mis estrellitas, ¿no es cierto? Estas son las más importantes, estas son mis estrellitas, ¿no es cierto? Si estas dos variables son mis estrellitas, las más relevantes, lo que yo debería es ordenarme, ¿no es cierto? Y decir, bueno, aquí tiene otro tipo que es de tercero, ¿no es cierto? Es de tercero, y que sería aquella implementación que tiene bajo tiempo de implementación, porque es plug and play probablemente, ¿no es cierto? Y bajo costo y gasto, porque probablemente corresponde a un fee mensual, ¿no? Y tú deberías decidir entonces en qué cuadrante te vas por probablemente las otras variables que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Pero se comprende, o sea, que de alguna forma ustedes relevan esto es para mí estas son las dos variables relevantes, y estas dos variables entonces las voy a mapear en términos de lo que yo tuviese como importancia, ¿no? Gerson, y hay un punto importante que yo agregaría a la parte de costos y gastos, es que uno no solamente puede ver los costos y gastos del momento de la implementación. Uno de los costos y gastos grandes que tienen cuando uno lo hace con sus propios recursos es el mantenimiento. Mi abuelito siempre decía que igual lo fácil es tener, lo difícil es mantener. Entonces, muchas veces la implementación uno la logra sacar adelante, pero mantenerla actualizada, Ah, adaptarse a uno a los nuevos cambios, porque este es un mundo muy dinámico, las empresas cambian, la gente cambia y la tecnología también cambia, y mantenerse al día es también, digamos, un Un costo desafío. significativo que se debe Sí. tener en cuenta. sí, eso Y es ahí, importante, Carlos, y Mafe tiene mucha experiencia en eso, porque nos tiró la pelota a nosotros, Carlos, como los expertos en el tema, pero Mafe tiene mucha experiencia porque trabajó en Rappi, trabajó en Corner, ¿cierto? En Groupon, perdón. El desarrollo de un software, ¿qué requiere? ¿No es cierto? Porque uno dice, ok, yo voy a contratar un desarrollador, que a veces me han dicho eso, ¿no? ¿Cierto? Contratar a un desarrollador y listo, ya lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Es solamente eso, Mafe? O, ojalá. claro, eso es lo que hay que poner en la audiencia, yo creo también, como de alguna forma, ¿qué significa desarrollar un programa, ¿no es cierto? Una aplicación funcional. Y ahí, ya, no, implica demasiado. Eso sí, lo puedo decir, más que todo la mantención, el mantenerse actualizado, el que las cosas sigan funcionando. Y muchas veces hay clientes que nos llaman también un poco por eso, hace X años desarrollamos algo in-house, pero obviamente ya se desactualizó, ya nadie del equipo sabe cómo lo hicieron, ya nadie lo quiere actualizar, entonces casi que se vuelve obsoleto y es normal. Y eso al final es plata que se pierde porque el tiempo de mi gente interna en algo fue tiempo que dejaron de invertir en cosas que eran realmente productivas para el negocio. Entonces, obviamente ese es un punto a tener en cuenta. Y ahí ya entrando más en el tema de People Analytics. Entonces acá ya establecimos, ok, in-house o outsourcing, depende mucho de mis necesidades. Voy a hacer acá como una matriz, una priorización, y de acuerdo a cómo lo vea, voy a tomar la mejor decisión para ver por qué lado me voy. Y ya cuando hablamos específicamente del tema de People Analytics, acá Carlos me gustaría que nos contaras un poquito, porque la idea de hoy es no solamente ver lo hago interno, no lo hago interno, sino también cómo se maneja todo este tema de data, pero a través de las personas, de cómo tomar las mejores decisiones, de realmente qué es Advanced Talent Analytics en el tema de personas, porque no es, no es simplemente hacer, yo que sé, una evaluación de desempeño y tengo una nota, eso es un proceso, ¿no? X, pero sí me gustaría que nos contaras un poquito más hoy de este tema. Estás en mudo. Listo, Ahora sí, sí. ya. Bueno, no, para eso entonces voy a compartir una pequeña presentación. Díganme por favor si ahí la están viendo. Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que aparte de ya, pues,
todo lo que hemos discutido, me gustaría aquí como centrarme mucho en la parte ya de talento de personas y de talento. Y es que a nosotros no se nos puede olvidar que igual, si bien las empresas son conscientes que tener el mejor talento humano posible es lo que los va a llevar a diferenciarse de las otras empresas, de su competencia, al final las empresas siempre tienden a estar orientadas y centradas en el cliente. Entonces, muchas veces los proyectos que uno lleva a cabo desde talento humano o desde otras áreas para tratar de mejorar ya sea la productividad o la satisfacción de las personas que tengo en mi compañía, se pueden ver opacados o relegados por proyectos que alguien presente como que tiene un mayor impacto en la experiencia que va a tener el cliente con su producto. Entonces, esto digamos que crea un reto bastante importante en la analítica de personas y talento humano, y es que primero normalmente en las organizaciones los mejores talentos en analítica de datos están en otras áreas que no tienen nada que ver con talento humano. Y esta es un área donde uno necesita conocer sobre este tema. Y segundo, pues lo que ya les había dicho, yo debo luchar contra las otras iniciativas internas que existen en la compañía para poder hacer mi implementación. Por esto aquí es muy importante que cuando nuestro turno en la cola llegue, o sea, es cuando cuando ya la organización nos diga, listo, usted ya puede empezar a hacer una implementación, lo hagamos en un tiempo razonable y sin que las expectativas de la organización vayan cayendo a lo largo del tiempo. Aquí, digamos que independientemente de ustedes ya toman la decisión con las bases que nos dio Gerso ahora de si se van digamos, con desarrollos internos o con un tercero, les quiero contar como algunas cosas de People Analytics que deben tener en cuenta para lograr digamos, que esto sea exitoso. Lo primero, independientemente de que el Advanced Analytics no sea no sea solamente ver mediciones, sí es muy importante para poder llegar a ese punto que yo sepa dónde me encuentro. Yo tengo que primero responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque es que uno muchas veces se vuelve muy optimista acerca de lo que puede lograr con un proyecto de Advanced Analytics donde yo digo, mire, al final yo voy a ser capaz de minimizar la fuga de talento de mi compañía, voy a ser capaz de identificar cuáles son las competencias correctas para cada uno de los cargos, voy a ser capaz inclusive de saber cuál es la remuneración exacta que le puedo pagar a cada persona dependiendo de lo que le aporte a la compañía, pero al final vamos a estar restringidos por, primero, la información que yo tenga y segundo, por cómo la tenga. Entonces, aquí es donde les decía ahora que uno empieza a chocarse expectativa versus realidad, porque es que lo ideal y lo que uno esperaría es que toda la información que yo alguna vez he creído que tiene la compañía esté en un mismo formato y en un mismo sitio. Pero la verdad es que cuando uno empieza a explorar, uno ve que la información está en Excel, está algunas en reportes en PDF, hay unas cosas que están en sistemas supremamente antiguos que, como les decía ahora, eh, la gente no sabe bien cómo funcionan y cómo se llegaron a esos resultados. Hay algunas cosas que son decisiones que se tomaron en reuniones y no están ni siquiera documentadas, y así es como se ha ido construyendo, digamos, gran parte de la información de talento humano en algunas entidades. Aquí también es muy importante es que este esfuerzo no es de una sola vez. La entidad cambia, las personas cambian, la tecnología cambia. Aquí tenemos que asegurarnos que esta información se actualice de manera continua. Yo si logro entender bien dónde me encuentro y logro organizar esta información en un solo sitio, al final lo que voy a ser capaz de tener la información organizada de tal manera que pueda tener mapeada cada persona de la empresa y cuáles son sus diferentes indicadores. Esto todavía no es analítica avanzada, pero si yo no tengo esto, ¿qué es lo básico? Yo no voy a llegar a ningún lado. Porque aquí es donde me voy a encontrar con temas como, por ejemplo, qué es lo que me hace falta medir y muy importante, qué tanto histórico tengo. Uno muchas veces cuando empieza a abordar este tipo de proyectos se encuentra con alguien que le dice, mira, es que nosotros tenemos información histórica de 10 años. Y cuando uno la empieza a analizar, realmente lo único que me sirve es el último año o 2 años. Eso nos limita mucho en cuanto al tamaño de la información histórica que tenemos, y recuerden que la información es la base para poder construir los modelos. Yo, para poder saber para dónde voy, primero tengo que tener muy claro de dónde estoy partiendo. Y acá esto es
Es chistoso, pero nosotros cargamos data histórica de nuestros clientes en Nala. Y muchas veces hacemos el trabajo con ellos de ir y casi que ir y esculcar en toda esa data, en todo lo que tienen y ver cómo lo podemos organizar. Y hay empresas muy grandes, estructuradas, todo, pero que al final muchas veces cuando uno llega a lo que decía Carlos, como, ok, tengo este resultado, tengo este mapeo de talentos de la empresa de hace no sé cuántos años, y de dónde salió, no saben de dónde salió la data, no saben cómo llegaron a eso, y nos toca hacer magia para que más o menos podamos llegar a, ok, se puede visualizar y podemos ver esto así para poderlo usar, porque si no es pues, casi que un poco inútil el ejercicio de guardar data. Así es. Bueno, ya cuando ya paso de este punto, el siguiente es, tengo que establecer cuáles son mis objetivos. Uno, ¿qué es lo que, o sea, ustedes qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren mejorar el clima de la empresa, disminuir la fuga de talento, aumentar productividad, hacerle seguimiento al mejor talento en la empresa? Eso digamos que va a depender de cada uno de ustedes, pero al final es importante saber esto porque cada pregunta que ustedes se hagan o quieran responder implica un modelo diferente, implica una información base diferente, puede implicar, por ejemplo, comparaciones con el mercado, obtener datos de otras compañías, etcétera. Y aquí, por ejemplo, si uno necesita datos del mercado, esa es información que normalmente no está disponible. Aquí, por ejemplo, en este último punto es muy valioso la experiencia de un tercero especializado que ya tenga esa información de benchmarks o mediciones que para uno poder saber qué se considera normal en otras compañías. Muchas veces uno tiene la medición, pero no sabe eso en el contexto de la industria en la que yo me muevo, si eso es bueno o es malo. Y todo esto son, digamos, es muy importante para yo poder establecer mis objetivos. Y si ya tengo mis objetivos, ahora sí ya llegó al punto donde uno dice, bueno, listo, vamos a hacer una analítica avanzada de mercado. Entonces, yo necesito modelos que le estén apuntando a esos objetivos que me planteé. Aquí yo tengo 4 ejemplos que son, por ejemplo, que son modelos de fuga de talento, modelos de análisis de competencias, análisis de colaboración, análisis de sentimiento, que básicamente son modelos que están enfocados, uno, en tratar de mostrar quiénes son esos talentos que están en un mayor riesgo de irse. El segundo es que el modelo de análisis de competencias son modelos que se encargan de mirar para cada cargo de la compañía cuáles son digamos, de una manera que parte a través de datos, cuáles son esas competencias que se deberían tener para poder llegar a esos cargos. Otro es el de análisis de colaboración, que también le dicen análisis de redes sociales, que es saber quiénes son esas personas críticas en la organización a través de la cual digamos, está pasando la información o que sirven de conectores en diferentes áreas. Estos son, hagan de cuenta, digamos, como los nodos dentro de la compañía, que son personas que, a pesar de que funcionalmente tienen una responsabilidad, digamos, organizacionalmente tienen unas responsabilidades, en la práctica empiezan a conectar diferentes áreas y son el punto de referencia de diferentes personas. Esas son personas que se vuelven críticas en la organización porque en la medida que se vayan nos rompen circuitos que nos ayudan a agilizar procesos y muchas veces no la tenemos, digamos, no las tenemos identificadas. Y hay modelos también de analítica avanzada de personas que nos permiten identificar a esas personas clave. También análisis de sentimiento. Ustedes no se imaginan el valor que pueden llegar a tener los comentarios que hacen las personas. Y si uno identifica claramente cuáles son los sentimientos que tienen a la compañía a partir de estos comentarios y cuáles son los temas que más les agradan o les desagradan, que muchas veces no lo expresan en las mismas encuestas, sino a través de diferentes comentarios, reconocimientos, etcétera, pues toda esa información que nos ayuda a nosotros generar planes de acción para ver cómo mejoramos dentro de nuestra organización. Aquí pongo solamente estos 4 de ejemplo, pero esta lista, pues digamos, puede ser infinita. Esto cambia diariamente y por eso también es muy importante que estemos actualizados en este campo. Ahora. Y ahí pues solo haciendo un paréntesis, lo chévere ver pues al final lo que nos da como el análisis de la analítica avanzada es como el volumen de personas que uno puede mapear, que uno puede tener visibilidad, porque el otro día hablábamos con un cliente que era, necesito identificar esas posiciones clave en la empresa, todo, yo ya hice el ejercicio y tengo 20. Es una empresa de 4.000, es como imposible que tengas solo 20, pero claro, porque si lo haces manualmente, solo con entrevistas, con este otro tipo de información, pues a donde puedo llegar es a una primera capa muy chiquita y tal vez
establecer como lo crítico ahí, pero cargos críticos en la posición ahí en toda la jerarquía, no solamente en una sola capa. Sí, de acuerdo. Y aquí, digamos, uno dice, bueno, listo, entonces escogí el modelo y terminé. No, aquí la pregunta clave no es qué modelo escoger, sino se pueden tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos por el modelo. Yo me establecí un objetivo, escogí un modelo para llegar y resolver, o bueno, para tratar de llegar a ese objetivo y resolver la pregunta que tenía, pero ¿puedo tomar decisiones a partir de los resultados? Esa es una pregunta muy, muy clave. Y aquí, digamos que, como decía María ahora, si uno no puede tomar decisiones a partir de los resultados del modelo, es como si no hubiera hecho nada, porque igual esta información le tiene que servir a alguien para poder tomar una decisión adecuada sobre una persona. Y aquí digamos que el tema, en mi experiencia, se vuelve un poco más complejo cuando uno habla de analítica de personas y los talentos de la empresa, porque es que, a diferencia de, por ejemplo, la experiencia que yo tuve en bolsa, aquí es muy importante no solamente el resultado, sino también el por qué. Les voy a contar un poco de esto. Por ejemplo, en bolsa cuando se hace high frequency trading, que es, digamos, negociación de alta frecuencia, lo que se trata de buscar son sutiles o leves diferencias entre activos para uno llegar y ganar plata. Entonces, al final, cuando uno implementa un algoritmo, uno le interesa es que le muestre cuánto puedo ganar o perder. No le interesa el por qué. Porque yo haciendo esta estrategia gano más plata que en otra, no me interesa solamente ganar. En talento humano no es así, porque igual cuando uno no logra identificar también el por qué, lo que puede terminar es agobiando a una persona en la organización. Me explico. Si yo, por ejemplo, creo un modelo de fuga de talento y voy donde el gerente comercial que está estresado porque tiene que cumplir 1000 metas y le digo, mire, el 90% de su equipo está en riesgo de irse mañana, pues, digamos, eso le va a generar una preocupación bastante grande. Y la primera pregunta que me va a hacer es, ¿qué hago? Y yo no le puedo responder, no, mire, lo que pasa es que yo realmente no sé por qué ese modelo lo metí a una red neuronal de X número de capas y al final me dice que es muy probable que ellos se vayan, pero yo realmente no sé por qué, porque al final eso le va a generar es una preocupación al gerente comercial y no lo va a ayudar en su día a día. Por eso nosotros en NALA hemos estado muy enfocados siempre en que nuestros modelos tengan algunas recomendaciones para que la gente sepa qué hacer. Aquí no es solamente demostrar un modelo que sea perfecto, lo que tenemos que buscar es que el modelo también sea interpretable y que le permita a las personas tomar acciones con base en la información que nosotros les entregamos. Y ese fue un gran desafío. Ahí me acuerdo con Gerson, nuestro primer modelo, Claro. llegamos, fue como al primer mapa de riesgo de fuga, todo. Y era Gerson, ¿cómo explicamos el por qué era? Mafe, hay que estandarizar todavía mucho de la data, hay que hacerlo con mucho más volumen, con lo que tenemos ahorita todavía no se puede. O sea, de verdad es difícil llegar a entregar algo que se pueda interpretar. Eh, Fue un desafío para que lo tengan en cuenta. No, eso es cierto, y probablemente ahí hay un tema, ¿no? Porque uno tiene data y se está mirando el ombligo como organización y tiene 100 colaboradores y Con eso no hace nada. lo que dice Carlos, experto, y sacar conclusiones en base a esos 100 colaboradores. Estos algoritmos que se utilizan necesitan harta data de entrenamiento para poder tener buenos insights, ¿no? Y de hecho, un algoritmo que sea descriptivo y que también de alguna forma sea potente o que prediga muy bien, son poquitos, pero necesitan data, ¿no? Entonces, tener 100 colaboradores versus tener un centro de conocimiento que de alguna forma eso te añadiría un ejercicio de hacerlo con Nala, por ejemplo, o hacerlo con expertos, ¿no? Ese centro de conocimiento que se basa en base a múltiples patrones que se han visto con múltiples colaboradores en varias partes del mundo, es un beneficio, o sea, inigualable para la analítica sobre todo. Yo estoy pensando muy egoístamente, pero para la analítica, ¿cierto? Obviamente para la toma de decisión probablemente también sea un gran aliciente. Pero lo que ustedes dicen es súper relevante, entender que no solamente tenemos que crear algoritmos
que sean con alta calidad, ¿no es cierto?, de acuracidad, sino que también sepamos desde ellos tener un feature important, probablemente entregarle como a los gerentes o a los tomadores de decisiones algunos insights, ¿no? Si no, uy, ¿qué van a hacer con eso? Sí. Y digamos que continuando con lo último que dice Gerso de los tomadores de decisiones, viene un último punto que voy a abordar de manera muy corta y es cómo le divulgo a los resultados a los interesados y cómo lo hago de manera continua, porque es que yo diría que en este tipo de ejercicios el, el peor fracaso que uno y la mayor frustración que uno puede tener es que llegar a este punto requiere un trabajo enorme. Y si esto solo termina en que los resultados se presentan en un comité o se le presentan al CEO y después quedan como letra muerta metida en la gaveta de alguien en un escritorio, digamos, es un fracaso bastante grande. Esto se tiene que poder mostrar de manera continua y por eso es importante lo que decía María de cómo hago para que la gente visualice los resultados, sobre todo los tomadores de decisión, porque esto es algo de que eso se tiene que ver de manera continua para que uno vaya pudiendo evaluar cómo va creciendo la gente en mi organización y cómo voy alcanzando los objetivos que me propuse. Aquí también es muy importante el tema de confidencialidad, quién puede ver quién, porque tengan en cuenta que esta es información altamente sensible. Y ya lo último, y esto ya no es una pregunta, sino más una recomendación, es cuídense del sesgo. Los procesos de talento humano, por más objetivos que los querramos volver, siempre tienen algún sesgo del cual podemos o no podemos ser conscientes. Y aquí, si uno alimenta los modelos sin tener en cuenta esto, nos puede llevar a seguir reproduciendo los mismos sesgos que ha tenido la compañía en el pasado. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa que nació, o sea, es una empresa familiar y siempre en el equipo directivo contrataban a familiares de ellos, pues si yo quiero hacer un modelo, el modelo que mejor me va a predecir quién debe estar en esas posiciones, pues me va a decir que tiene que ser familiar de los que fundaron la compañía. Entonces lleva a reproducir los mismos sesgos. Y también, por ejemplo, hay que ser muy cuidadosos con evitar sesgos en las recomendaciones. Y aquí, si ustedes se van por el camino de hacer una implementación interna, tengan mucho cuidado con un tema y es que generalmente cuando uno lleva trabajando un tiempo considerable en una compañía, uno cree que ya se sabe todas las respuestas y uno puede tender a dar soluciones o recomendaciones no basado en los datos, sino en la experiencia personal. Aquí les voy a contar otra anécdota en otra de mis vidas anteriores cuando estaba en evaluación de políticas públicas. Hay una cosa que nosotros llamábamos el error tipo 4, que es dar soluciones para problemas que no son. Y eso, pues, digamos que eso lo ve uno mucho en los políticos y eso es parte de la naturaleza humana. Cada quien le quiere poner el sello personal a lo que hace y si él cree, porque se ha reunido siempre en la cafetería con 3 personas durante un año y siempre han hablado del mismo problema de la compañía, van a replicar esos mismos sesgos en las recomendaciones que van a dar. Entonces, ojo con el sesgo porque igual esto es algo que por más que uno haga un buen modelo puede terminar dando resultados inconvenientes. Claro. Sí. Muy cierto. Acá, no sé si de la audiencia, ya para que podamos cerrar y demás, si quieren hacer preguntas, pueden mandarlo por el chatcito donde dice preguntas y respuestas. Acá todavía varios de los asistentes, por acá alguno había levantado la mano hace rato. Lauren, si quieres mandar tu pregunta, también lo puedes mandar por acá. De lo que estaba hablando, mientras llegan las preguntas, de lo que estaba hablando Carlos ahorita, algo que uno tiene que tener cuidado con los sesgos y demás es que siempre que uno llega también con los clientes, llegan como con estos prejuicios de, no, es que en mi organización los líderes siempre hacen esto todo y realmente uno ve cómo están buscando crear procesos diseñados para ese sesgo. Entonces sí es bueno uno tratar de abrir un poco su mente y, ok, puede que en la empresa lo estamos haciendo así, revisemos una forma diferente, por ejemplo, y le ayuda a uno la data a mostrarle que estaba equivocado. Tenía una empresa que estaba rotando mucho a la gente cuando llegaba a la compañía, la gente nueva.
Y siempre lo que nos pedían, como no, es que estamos haciendo un proyecto enorme para mejorar el onboarding, porque la experiencia del onboarding, porque están renunciando, no sé qué, todo. Y él iba a hacer una capacitación de no sé cuántos días, con recursos, con esto, mega proyecto. Y al final, a través de la data, lo que les dijimos, miren, no es un tema del onboarding, el onboarding las personas están satisfechas, ellas tal vez no conocen su 100% y ahí no está. Las personas renuncian cuando ya llevan más o menos entre 50 a 60 días en la compañía, renuncian específicamente en estos equipos, entonces entraría a haber una solución para eso. Pero si yo no voy, investigo como esos datos y demás, empiezo a generar soluciones para problemas que no existen y se hubieran gastado mucha plata en hacer este proceso y que no existen por ahí. Es muy cierto. Voy a abrir por acá las preguntas ahora sí. Nos quedan solo 5 minuticos, pero déjenme, voy a ver acá. Gerso, cuando estabas hablando del modelo para tomar la decisión de in-house versus lo de afuera, todo, ¿cuál crees que si la compañía tiene un equipo de data science todo adentro, o sea, como que tiene recursos igual grandes y demás, que el tema del gasto para ellos no es un problema? Igual, ¿cuáles serían como otras recomendaciones que le darías a la empresa de por qué hacerlo outsourcing si tendrían como el recurso in-house al final? Esta es una buena pregunta. Por ejemplo, en NTT nosotros tenemos científicos de datos súper senior, ¿no es cierto? Y nos podríamos dedicar a hacer ChatGPT, ¿no? Versus ese talento, conectarlo con las necesidades del mercado, ¿no es cierto? Y tomar ChatGPT para poder hacer mejores implementaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? O sea, hay un costo de oportunidad tremendo en elaborar nosotros, y que no es nuestro core, porque no es nuestro core probablemente elaborar, teniendo todos los recursos y teniendo las habilidades probablemente para poder hacer ello, pero nuestro core es la consultoría, es estar en el estado del arte, es tratar de conectar, ¿no es cierto?, las necesidades que hay en el mercado con nuestra experiencia, con todo nuestro desarrollo. Entonces, no estamos desvinculando de nuestro core, y específicamente, por ejemplo, en lo que es talento, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener la capacidad de elaborar nada, ¿no? Pero ese no es el sentido está en tomar las mejores prácticas que hay en People Analytics, ¿no es cierto? Y tratar de hacerla funcional a nuestro normal quehacer, teniendo todos los recursos para poder hacerlo. Mi sensación, ¿no es cierto? Mi sensación es que hay un tema de core importante, y hay también un tema experto importante, creo, que hay que evaluar fuertemente, ¿no es cierto? O sea, somos los expertos en ChatGPT, somos los expertos en People Analytics, somos los expertos en este tema, de verdad, ¿no? O sea, siendo bien humilde, sincero, ¿no es cierto? Tenemos una trayectoria en esto, tenemos casos de uso, y ya, si la respuesta es sí, la tenemos, bueno, esto es para el core, lo vamos a asimilar dentro del core, pudiese ser que sí, y desarrollamos, ¿no? Y Pero creo que la respuesta corta que mejor diste ahí no es tanto como el gasto, es el costo-oportunidad, que claro, hubieran hecho con otro tiempo. Ahí también llegó otra pregunta, ahí creo que de pronto Carlos la puede responder mejor, es cómo se evita el sesgo en el modelo de fuga de talentos. Bueno, buena pregunta. y tiene un minuto para responderla, Y Carlos. tengo un minuto para Tiene un responderla, minuto. sí. Bueno, lo primero es que para fuga de talentos, al final, cuando una persona se va de la compañía, la decisión es personal. Entonces, ahí digamos que esa decisión de irse o no irse, digamos, no tiene sesgo per se. Simplemente se va o no se va porque le gusta, o sea, le gusta, no le gusta o le disgusta algo de la compañía. Ahora,
¿Dónde sí es importante identificar el sesgo? Si hay algo que esté haciendo que muchas personas estén tomando la misma decisión basados en alguna característica. Entonces, por ejemplo, es importante uno poder mirar si de pronto esa renuncia voluntaria se está dando a personas de cierto, digamos, de cierto género, de cierta raza, de cierta preferencia sexual. Sería, digamos, algo que uno puede identificar, y en este modelo en particular uno le gustaría encontrar ese sesgo para tratar de cortar esas, digamos, esas malas prácticas que se puedan estar llevando en la empresa y que pueden estar llevando a que un grupo de personas en particular estén retirándose de la compañía. Entonces aquí, digamos, en el modelo de fuga de talentos es uno de esos modelos donde uno le beneficia el sesgo más que sea algo digamos, que haga que alguna mala práctica se perpetúe en la empresa. Okay. O sea, hay que imputar la mayor cantidad de data que puedo y ver como dónde hay similitudes para ver si hay sesgos en esa toma de decisión final, en lugar de que yo simplemente pues como que recolecte la data que creo que podría llegar a hacer. O sea, no meterle mis sesgos, sino dejar que el mismo modelo me diga si hay un sesgo. Si hay un sesgo, exactamente. Y yo creo que ahí también importante, incorporando ahí, perdona Carlos que también me meta ahí, pero yo creo que aquí en los temas de ciencia de datos, de analítica, no podemos trabajar solo en analytics, sino que tenemos que trabajar con los expertos como tú, Mafe, ¿no es cierto? Que de alguna forma nos pueden indicar, oye, aquí hay un riesgo, que incluyan esa variable dentro del modelo, ¿no es cierto? O sea, la opinión experta es súper relevante, la opinión de negocio es súper relevante dentro de estos modelos. Si trabajamos nosotros solos, la analítica, y ponemos el modelo y lo ponemos en producción, tenemos un riesgo de que probablemente no se nos hayan pasado variables que para nosotros no son sesgos, ¿no? Entonces es importante, muy relevante trabajar en conjunto. Sí, a veces hacer conexiones de A y B pueden ser peligrosos. Bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, creo que nos extendimos un poco más en la presentación, pero de las preguntas se quedan acá, igual se las vamos a mandar a las personas que lo han enviado directamente a sus correos. También vamos a mandarles la grabación de este webinar y nada, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, también a Carlos Gerso por su tiempo y participación acá con nosotros, y que tengan un bonito día. Listo. Gracias a usted y Bueno, también. muchas gracias. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao.